Sexto mandamiento de la palabra del Señor. Vamos a Éxodo 20. Vean en sus Biblias a Éxodo 20. Ahí está puesto en la diapositiva, pero tengámoslo en la Biblia. Éxodo capítulo 20, o más bien cuando el catecismo hace la pregunta, ¿cuál es el sexto mandamiento? Entonces leemos Éxodo capítulo 20, versículo 13. El sexto mandamiento es, no matarás. Sencillito, no matarás. Amados, recuérdenme al final preguntar la lista, la memorización. Y en los últimos 2 domingos no hemos estado haciendo el ejercicio de decir los 10 mandamientos de memoria. Al final, alguno me recuerda, porque lo he estado olvidando. Y ahí rapidito. No se vayan a distraer ahora repasando, ¿no? Ya presten atención a la enseñanza. Bien, amados, entonces vamos a hacer unas precisiones breves sobre la misma pregunta, sobre la respuesta como tal de no matarás, sobre este mandamiento. Lo primero, muy importante, amados. Matar, este mandamiento, se refiere a quitar la vida premeditadamente y sin justa causa. Es decir, asesinar. Una posible mejor traducción de este mandamiento sería no asesinarás. Porque si lo entendemos así, ya ganamos un montón de ventaja sobre el entendimiento de este mandamiento. Porque nosotros mataríamos, por ejemplo, cuando vamos a la guerra, ¿cierto? O cuando venga un delincuente con un arma y nosotros también tenemos algo para defenderlo y lo matamos, ¿estaríamos quebrantando el sexto mandamiento? Bueno, entender que matar se refiere a quitar la vida premeditadamente. O sea que yo planeo matar, yo miro cómo hago para quitarle la vida, pero lo hago tras del hecho sin justa causa. Ya con eso nosotros ganamos mucho. Vamos a ese pasaje. No es todo el pasaje conclusivo sobre este punto, pero nos ayuda. Números 35. Vayan en sus Biblias a Números 35 para poder ver en la palabra esta precisión de que matar cuando no es premeditadamente o sin justa causa no se considera una violación al sexto mandamiento. Números 35:11 dice, os señalaréis ciudades. Números 35:11. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte por yerro. Yerro es como sin culpa. Y os será, o sin un entendimiento. Y os serán aquellas ciudades por refugio del vengador. Y no morirá el homicida hasta que venga a juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. Saltemos ahora al versículo 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el peregrino y para el que morare entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro por yerro. Entonces, cuando alguien mataba a una persona sin querer, sin una intención premeditada, entonces tenía ciudades en las cuales se podía refugiar para que la pena de muerte no cayera sobre él. Sigamos leyendo, versículo 16. Y si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, con que pueda matarlo, hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Noten, no, que es que nos estábamos peleando, fue sin culpa, pero es que le diste con un tremendo elemento de hierro grande, pues no puedes decir que fue una muerte por hierro. Como fue una muerte intencional, entonces debe morir. No, que nos estábamos peleando, yo le lancé una pedrada, pero yo no lo quería matar, fue sin querer. No, pero es que le lanzaste una pedrada súper grande, entonces no puedes decir que fue sin querer, no puedes decir que fue por hierro, así que debes morir. Entonces noten que se están planteando situaciones en las que sí se viola o no se viola el mandamiento, aunque siempre haya muerte. Sigue diciendo, 18. Y si con un objeto de madera en la mano con que pueda matarlo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él matará al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Tenía
podía aplicar la venganza respectiva porque la muerte era claramente una violación del sexto mandamiento. Pero dice, versículo 20, y si por, no, sigue diciendo, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa mientras lo acechaba y murió, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor ciertamente morirá. Homicida es. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Más, ahora viene lo que, aunque fuere muerte, no se considera violación al sexto mandamiento. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad, o echó sobre él cualquier objeto sin acecharlo, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra con que pudo morir y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que lo mató y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual hubiere huido. Dejemos hasta ahí. Entonces nótenlo, siempre hubo muerte, pero no se podía decir, el sexto mandamiento dice no matarás, entonces murió, sí o sí debemos castigarlo. No, porque si la muerte era sin enemistad, digámoslo, sin culpa, no se consideraba violación al sexto mandamiento, pero si era premeditado, era violación al sexto mandamiento. Entonces, amados, todo esto para seguir afirmando, el sexto mandamiento no es simplemente quitar la vida, es asesinar, algo premeditado, algo con toda la intención. Ese mandamiento, como lo tengo en el punto número 2, nos expresa el valor que Dios tiene por la vida. Dios manda a no matar porque Dios valora la vida. El texto que está ahí no lo vamos a ir a visitar, ahorita vamos a él, pero donde vemos que el hombre que tomare una vida, Dios la demandaría de su mano. Dios le da importancia a la vida y por eso existe el sexto mandamiento. Y número 3, el Señor Jesús enseñó el espíritu de este mandamiento. Y aquí quisiera que fueran conmigo a Mateo capítulo 5, verso 21, o más bien, yo lo tengo en la pantalla, se los leo. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso es lo que dice la letra de la ley, no matarás. Mas cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga a su hermano, raca, es una palabra como tonto, estúpido, necio, será culpable delante del concilio. Y cualquiera que diga necio será culpable del fuego del infierno. Así que nada más que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando el alcance positivo del sexto mandamiento, que no simplemente guardo el sexto mandamiento cuando yo no quito la vida literalmente con un arma de fuego a una persona, sino que cuando yo me enojo sin causa y ofendo a alguien, la ira sin control, eso es matar. Recuerden el principio, los mandamientos son expresados negativamente, muchos de ellos, pero implican algo positivo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que también matamos cuando nosotros nos enojamos, ofendemos sin razón. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque no es lógico. Eso que el Señor está diciendo es lógico. A ver, yo creo que si yo les pregunto a ustedes, ¿serían capaces de quitarle la vida a alguien? Ustedes me van a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Pero si ustedes llegan a la escena donde un hombre acaba de violar a un familiar suyo, tal vez tu hija pequeñita, se está burlando y tú en la mano tienes un objeto que le puede hacer daño, un cuchillo, un revólver, en la ira, yo creo que más de uno aquí apretaría el gatillo. Porque el enojo, la injusticia, la rabia nos llevaría a hacer eso. Entonces, la ira empieza o es el ingrediente inicial para terminar en el asesinato. Por eso es que el Señor tiene que decir, solo la ira, sin causa, ya es contado como asesinato, porque por ahí se empieza. Las personas matan porque se dejan llevar
por la ira. ¿Qué iba a decir, hermana? Eso lo vamos a discutir. Los que deciden quitarse la vida con la eutanasia, homicidio, todos esos son los temas que incluirían en el sexto mandamiento. No matar no es simplemente quito la vida, sino ahí entra la discusión de eutanasia, aborto, homicidio. Y bueno, ya que la hermana lo menciona, aprovecho y lo digo. Hermanos, se lo decía desde hace 8 días, la ética cristiana, qué es lo bueno y qué es lo malo, siempre necesita del uso de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son suficientes para nosotros poderle hacer frente a tantas cuestiones éticas, es decir, si eso se debe o no se debe hacer que hay en nuestro día a día. La Biblia no habla de la fecundación in vitro. ¿Dónde abrimos la Biblia y discutimos del asunto? Pero la fecundación in vitro, como ya lo vamos a ver, está dentro del sexto mandamiento. La Biblia no habla sobre muchas cosas, pero explícitamente sobre muchas cosas, pero los 10 mandamientos nos sirven siempre para discutir todos esos temas éticos y en particular desde el sexto mandamiento en adelante o desde el quinto mandamiento en adelante, aunque los primeros 4 también, pero más especialmente por lo que tienen que ver con el amor al prójimo, los 5 mandamientos desde honrar a padre hasta el final van a responder a muchas cuestiones éticas del día a día. Ok, vamos a la pregunta 73. ¿Qué se demanda en el sexto mandamiento? Bueno, nuestro Señor Jesucristo ya nos lo decía. Respondamos. El sexto mandamiento demanda que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la vida de los demás. Noten entonces, en una breve sentencia, en el corazón de esta respuesta, que el sexto mandamiento positivamente ¿a qué nos manda? Preservar la vida. Negativamente, no la quites. Positivamente, cuídala, presérvala, porque es valiosa. Vamos entonces a empezar a agregar información. Lo más difícil, todo eso de ética, lo dejé para el final. Ahora vamos a abordar la parte positiva. Entonces, en primer lugar, lo positivo del mandamiento se refiere al cuidado natural que tenemos de nosotros mismos, porque ojo que habla de preservar nuestra propia vida y la vida de los demás. Entonces, cuando dice cuidar la vida, pues hermanos, eso es lo natural. Vamos, por favor, a Efesios capítulo 5. Vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 5, verso 28 y 29. Eso es natural en nosotros, en el ser humano, preservar la propia vida. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también el Señor a la iglesia. Vamos a dejar de lado por un momento la aplicación matrimonial aquí y concentrémonos en el principio al que se está apelando, que uno naturalmente cuida su propio cuerpo. Entonces, como uno naturalmente cuida su propio cuerpo, dice, maridos, así como naturalmente cuidas a tu cuerpo, cuida a tu esposa, porque cuando estás cuidando a tu esposa, no estás cuidando otro cuerpo, estás cuidando tu propio cuerpo. Es como si, por decirlo de cierta manera, el apóstol estuviera apelando al egoísmo. Sé egoísta, está bien, sé muy egoísta, sé tan egoísta que ames a tu esposa para que eso signifique amar a ti mismo. Algo más o menos así es como si estuviera haciendo el apóstol. Como nosotros normalmente queremos nuestro propio bien, pues buscar el bien de la esposa es buscar el bien de uno mismo, porque todos naturalmente cuidan su propio cuerpo. Ese es el punto aquí, uno naturalmente cuida su propio cuerpo. Por cierto, no lo tengo aquí en las notas, pero es como lo del gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Por favor, iglesia, no hagan 3 mandamientos. Para amar al prójimo, tenemos que primero amarnos a nosotros mismos. No, porque eso significaría que son 3 mandamientos. Ama a Dios, ámate a ti y ama al prójimo. No,
Son dos. Ama a Dios y al prójimo como te amas a ti mismo. Otra vez el punto. Mira, tú te amas tanto que por favor, así como te esmeras por ti, ama al prójimo. Entonces, como normalmente uno se cuida, uno se ama mucho, entonces uno debe cuidar, debe amar así al prójimo. Entonces es algo natural, es lo que estaba demostrando, el cuidado. En el sexto mandamiento naturalmente cuidamos la vida, por eso es que es una violación horrible. Bueno, me adelanto un poco, el homicidio, porque es ir contra lo natural. Segundo lugar, una aplicación muy práctica, miren, hacer ejercicio por salud y estética es obediencia a este mandamiento. Les digo, los mandamientos van a las cuestiones éticas. Pastor, ¿hacia debe o no hacer ejercicio? No, la Biblia no dice. Al contrario, 1 Timoteo 4:7 dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Momento, dice para poco, no dice que no aproveche. Si yo tengo que cuidar mi cuerpo, por tanto, estamos en lo positivo, lo que implica hacer ejercicio es obedecer el sexto mandamiento. Hacer ejercicio es obedecer el sexto mandamiento. Así que, amados, si estamos muy panzoncitos, me incluyo, es porque tal vez no estamos tomándonos muy en serio el sexto mandamiento. Y les confieso que, bueno, ya de rato, pero ahorita estudiando este mandamiento, unas rutinas de ejercicio que tenía por ahí me tocó recobrarlas, porque es lo que demanda el Señor. Pero ojo la aclaración que yo hice, salud y estética, porque sabemos que el ejercicio se vuelve un ídolo sensual. Entonces, ya la chica está bien delgadita, pero va con sus licritas bien cortas, su escote bien pronunciado, a seguir haciendo más ejercicio. Eso claramente ya es sensualidad. O todos los días, y dele, y dele, y dele, puede haber más bien un tema de sensualidad, de idolatría. Yo pongo aquí estética en el sentido de que no estamos demandando, pues hablándolo por lo menos a los hombres, pues el pectoral, las abdominales, los tríceps, bíceps bien marcados. No, pero por lo menos tener un cuerpo estético, no panzón, no un barrigón que no puede ni amarrarse los zapatos. Igualmente a las mujeres no se les está pidiendo el cuerpo súper tonificado, la cintura y la cinturita, etcétera, pero por lo menos un cuerpo estético. Y para eso requiere también hacer ejercicio. El sexto mandamiento lo implica. Y en tercer lugar, una buena alimentación es obediencia a este mandamiento, amados hermanos. Una buena alimentación. Si yo tomo gaseosa, comidas rápidas, alimentos ultraprocesados, hasta los incrédulos lo saben. Usted meta allí en YouTube y ponga beneficios del azúcar y si te sale un video me lo envías, por favor. Te van a salir un montón de gente y no cristianos, eso es ciencia de todas las consecuencias que tiene el exceso de azúcar. No el azúcar en sí, sino el exceso de azúcar, alimentos ultraprocesados, mala alimentación, eso lo pasa factura, el cuerpo pasa factura. Entonces luego se murió temprano, se murió joven de diabetes crónica o bueno, no sé. No pecó, pues de cierta forma esa persona toda su vida estuvo cometiendo un homicidio silencioso, con una mala alimentación constante. Hay un homicidio poquito a poquito, hasta que finalmente el cuerpo no lo resistió más. Una buena alimentación, amados hermanos, es una obediencia, recuerden, lo positivo del sexto mandamiento. Ok, sigamos. ¿Qué más podemos aprender positivamente de este mandamiento? En amor al prójimo, tenemos que cuidar la vida de los demás en cuanto a integridad y calidad. ¿Qué quise decir con esto? ¿Por qué puse así? Que en amor al prójimo cuidamos la vida de los demás. Eso nos lo dice el mandamiento, pero yo quise aclarar en integridad y calidad. Amados, sexto mandamiento me demanda ser un buen vecino.
Sexto mandamiento me demanda hacer que mis compañeros de trabajo se sientan bien. Sexto mandamiento me demanda que mi núcleo familiar esté bien. No, yo no violo el sexto mandamiento porque yo a nadie le quito la vida, pero le haces amarga la vida a tu cónyuge, le haces amarga la vida a tus compañeros de trabajo, tus vecinos no hallan el momento en el que apagues ese parlante, a qué hora te mudas, porque eres un vecino conflictivo, porque con todos estás peleando. Sexto mandamiento, sexto mandamiento. En amor al prójimo, yo les hago la bien, les preservo su vida. Yo quiero que ellos estén bien, yo soy un buen vecino, yo les sirvo, yo les hago buenas cosas para que ellos estén contentos. No simplemente no soy una persona que no ofendo, ni quito la vida literal, pero positivamente, como tengo que amar al prójimo y el amor requiere actos, no amen solamente de hecho y de palabras, sino de hecho y en verdad, me requiere obras, entonces yo actúo en amor a mi prójimo. Por supuesto, no es que vamos a hacer todo lo que haríamos por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, pero sí que soy alguien que ama activamente, que hace algo por el prójimo. Eso es sexto mandamiento. No les quito la vida, no los insulto, listo, pero positivamente, ¿qué hago por el bienestar, por la calidad de vida de mi prójimo? Tal vez un voluntariado pudiera servir en alguna de estas fundaciones que están buscando para el bienestar de los niños que están huérfanos, para los abuelitos, para los enfermos. Tal vez me meto la mano en el bolsillo y doy para el bienestar de alguien. Que no solamente no quito la vida, sino que mejoro la vida de los demás, preservo la vida de los demás. Punto 5. Un esfuerzo lícito, porque aclaremos eso antes de leerlo. Miren la respuesta. El sexto mandamiento demanda que hagamos todos los esfuerzos lícitos. ¿Por qué sería que William Collins y los que han suscrito a esto, a este catecismo, pusieron el lícito? Por lo siguiente, un esfuerzo lícito por preservar nuestra vida o la de los demás es huir de la persecución, también la defensa propia. Si yo tengo que preservar mi vida, entonces lícitamente yo tengo que huir de la persecución. Eso es una discusión otra vez. Miren que se empiezan a tocar temas éticos. En la historia de la iglesia pasó eso, o pudiera pasar hoy día, Dios nos guarde. Tal vez en los países que hay persecución pase, no sé. Pero oiga, el hermano se escondió, se mudó porque estaban persiguiéndolo para matar. ¡Qué cobarde! No enfrentó por el Señor. No, pues ilícitamente se puede mudar para que no le quiten la vida, pues eso está bien. Hay que preservar la vida. El problema sería, más adelante lo vemos, de negar a Cristo, pero si yo lícitamente puedo huir, pues yo huyo por preservar mi vida. Mateo 10:23, miren ustedes. Y esto lo está diciendo precisamente el Señor Jesús. Mas cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Dejemos de lado lo del Hijo del Hombre. Concentrémonos en que el mismo Señor dice, huyan. Si les van a quitar la vida, huyan. Es lícito huir de la persecución lícitamente. No estamos hablando de negar al Señor. Ajá. No. Dice por allá un proverbio, el sabio, ayúdeme usted, ve el mal y se aparta y se aleja. El insensato va y recibe el daño. No, es que hay que preservar la vida lícitamente. ¿Para qué me voy allá si están dando tiros, si me pueden robar? No, yo busco los medios de preservar mi vida. Y terminaba la idea ahí, también la defensa propia. Es algo lícito para preservar mi vida. Aquí la aclaración que les había dicho al principio ya nos ayudó. El mandamiento es no matar.
No simplemente no quitar la vida, sino decíamos premeditado, sin justa causa. Entonces, si yo estoy en un combate, me van a robar o algo, y en medio del forcejeo, qué sé yo, cayó un revólver, cayó un cuchillo, me defendí y le quité la vida a la otra persona. Entonces violé el sexto mandamiento, no porque fue en defensa propia. Otra vez la enseñanza del Señor Jesús, Lucas 22:36. Y les dijo, pero ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su manto y compre una. El mismo Señor diciéndole a los discípulos, muchachos, se les va a venir una persecución. Ustedes recuerdan que yo antes les dije que no llevaran sandalia, que no llevaran alforja, que dependieran solo de mí. Bueno, eso ya lo pasaron, ya estuvo bien, vi que confiaron en mí. De ahora en adelante se va a venir una situación tan compleja que si no tienen espada, compren una. Se iban a tener que defender cuando la persecución viniera. Y en legítima defensa propia, si le quitaban la vida a alguien, no sería una violación del sexto mandamiento. ¿Ok? La legítima defensa. Ahí nos meteríamos en mucho de lo que pasa hoy día con las leyes de defensa propia, que en nuestros gobiernos es algo hasta ridículo, ¿no? Solo por comentarlo. Si te viene un tipo con un revólver, perdón, si te viene un tipo con un cuchillo a matarte y tú sacas un revólver y le disparas, entonces probablemente no sea defensa propia porque no había correspondencia en las armas. Si te viene un tipo con un revólver y tú tienes un revólver, pero tú disparas primero, probablemente no sea defensa propia porque tú disparaste primero. Bueno, unas discusiones bastante. Ya han visto las noticias, lo que ha pasado cuando los han robado y se van los tipos. Eso ha pasado varias veces y se van en el carro y atropellan a los ladrones y luego quieren los derechos humanos de defender los derechos de los ladrones. No, no, que no fue defensa propia porque le tiró un carro y el otro nada más estaba forcejeando. Pero es un ladrón. ¿Qué más tenía la persona sino el carro? Le tiró el carro encima a un delincuente. Están los videos y todo, pero los derechos humanos, no, legítima defensa. Es un ladrón, tienen los antecedentes, no son enemigos, como dice la escritura, no son enemigos, no era que estaba buscándole el mal. Es claramente defensa propia si no haya correspondencia en las armas, así no disparó primero, pero como no se presta atención a lo que la Biblia dice, sino a lo que los derechos humanos les parece, entonces están buscando los derechos humanos de los ladrones. Ok, vamos finalmente en la pregunta 74, ya la parte negativa. ¿Qué se prohíbe en el sexto mandamiento? Ya no que se demanda, ¿qué se prohíbe? El sexto mandamiento prohíbe absolutamente quitarnos la vida o quitar la vida a nuestro prójimo injustamente, otra vez, o cualquier cosa que tienda a ello, cualquier cosa que tienda a ello. Vamos por partes entonces. Vamos a discutir un poquito del suicidio. Entre los muchos pecados que este mandamiento incluye, yo creo que uno de los que más curiosidad despierta, más debate despierta es el suicidio. El suicidio es un gran pecado. En la Biblia, los malvados se suicidan. Perdón, antes de seguir, yo estoy presuponiendo algo. Yo voy a explicar presuponiendo algo. O sea, me estoy imaginando que me están presentando un argumento y es, ¿los creyentes pueden suicidarse? ¿El cristiano puede suicidarse? Voy a presuponer esa pregunta. Entonces, presuponiendo esa pregunta, voy a empezar a explicar. Primero, el suicidio es un gran pecado. En la Biblia, los malvados se suicidan. Todos los que aparecen en las escrituras que se suicidaron fueron incrédulos. Vamos sacando conclusiones. Nunca aparece en la escritura que un creyente se suicidó. Siempre fueron incrédulos. Saúl y su escudero, ahí están los pasajes, no los vamos a visitar, se suicidaron cuando iban perdiendo la guerra. Ahitofel, cuando no se le escuchó su consejo, fue y se suicidó. Zimri, cuando le estaban haciendo una redada, se encerró en su castillo y le prendió fuego.
Judas Iscariote, después de haberse dado cuenta de lo que hizo, fue y se suicidó. Son todos los ejemplos de suicidio en las escrituras, todos son incrédulos. Pero pastor, Sansón se suicidó. Sansón fue un creyente, definitivamente fue un creyente, Hebreos 11 lo dice, y Sansón se suicidó. Momento, Sansón no se suicidó. Sansón lo que hizo fue entregar su vida en sacrificio para salvar a su pueblo. Eso es exactamente lo que Cristo hizo. Aunque Sansón no nos guste mucho, Sansón se convierte en un tipo de Cristo en ese sentido. Sansón toma las vigas y se tira sobre ellas sabiendo que eso le iba a costar su vida, pero para matar a los filisteos a lo que Dios lo llamó. Entonces lo de Sansón no fue un suicidio, lo de Sansón fue un sacrificio para salvar al pueblo, tal cual como Cristo también lo hizo. Creyentes menospreciaron su vida, pero no cometieron suicidio. Ojo ahí. Creyentes menospreciaron su vida, pero no cometieron suicidio. Y aquí los ejemplos. Elías, recuerdan cuando lo está persiguiendo, dice el Señor, ¿para qué quiero la vida? ¿Por qué no me la quitas? Moisés le dice también al Señor, borra mi nombre, este pueblo me tiene cansado. Job, cuando está en todas las aflicciones, dice, maldito el día que nací del vientre, maldigo el día en que mis ojos vieron, pues el día en que la madre lo parió. Jeremías, muy parecido a Job. Y Jonás, cuando está con el tema de Nínive, y dice, ¿para qué quiero la vida? ¿Por qué no me la quitas? Ahora, es algo bien interesante en todos ellos. Unos más que otros lo dejan ver más explícito. Siempre dijeron, ¿por qué no me la quitas? Le decían a Dios, ¿por qué no me la quitas? Nunca, ojo aquí, aunque se expresaron, aunque menospreciaron su vida, nunca se expresaron en términos de me quiero quitar la vida. Aborrecieron su situación, pero decían al Señor, ¿por qué no me la quitas? Nunca siquiera se expresaron en términos de me deseo suicidar, quiero quitarme la vida. No, nunca lo dijeron así. Aborrecieron haber nacido, aborrecieron que estuvieran en este mundo, sus dolores, que los persiguieran, pero nunca dijeron, me voy a suicidar. Sino que le decían a Dios, ¿por qué tú no me quitas esta vida? La vida le pertenece a Dios. Entonces, amados, vuelvo a la pregunta, ¿puede un cristiano verdadero suicidarse? Yo diría no. Yo diría no. Siguiendo el patrón bíblico, lo que uno puede ver es que Dios no le permitiría a un cristiano llegar a tan horrible pecado. Eso sería la respuesta que yo daría. Por el testimonio bíblico, no lo tengo en la Biblia. La Biblia solo me muestra incrédulos suicidándose y creyentes sufriendo tanto, pero nunca llegando a esa consecuencia. Pero, ¿y si se suicidó? Bueno, ahí entraríamos a la discusión es si la persona verdaderamente era un creyente o no. Pero lo que no se puede decir en esto entonces es que perdió la salvación. Obviamente, tenemos que unir las doctrinas. No podemos creer que la persona que se suicida es una persona que pierde la salvación. Obviamente no. En ese orden de ideas, no me contradigo, pero si un cristiano verdadero se suicidara, ese sería un pecado que el Señor también perdonó. O sea, si un cristiano verdadero se suicidara, pues sería un pecado que el Señor perdonó. Pero mi punto es que un cristiano no llega a ese punto. ¿Sí, mi hermana? Ajá. Ah, exacto, ahí va. Estoy tratando de considerar todas las variables, ¿no? Si se suicidó, uno diría, no, entonces no era un creyente. Pero si para conceder a los que dicen que el cristiano pudiera llegar a eso, uno diría, bueno, de todas formas sería un pecado que el Señor perdonó también. Pero a la luz del testimonio bíblico, palabras más, palabras menos, yo veo que los cristianos no pueden llegar a esa situación. Los cristianos el Señor no se los permitiría. Bien, pasemos a otro tema complicado. Es pecado a la luz del sexto mandamiento la eutanasia. La eutanasia es matar. Matarse a uno mismo es un tipo de homicidio.
homicidio asistido, solo que los derechos humanos, pongámosle bonito, morir bien, no, homicidio asistido, asesinato, morir bien, eso suena bonito, eso suena hello kitty, como cuando va uno al odontólogo y le dicen, ¿le puedo poner la fresa? Y uno piensa, ay sí, la fresa, un taladro se llama eso no es una fresita, es un taladro, que suena chiquitico, pero es un taladro, entonces le ponen fresita como para que suene bonito, así hacen aquí. Entonces, morir bien, no, muerte digna, no, homicidio asistido o asesinato. La persona que lo practica es un asesino. Es un asesinato. En esta discusión de la eutanasia, pues amados, doy estas informaciones por reflexionar, ¿no? Ojalá no sea la realidad de ninguno aquí. No confundir con dejar morir. No confundir con dejar morir. Porque esto no significa que toda persona que está conectada siempre tiene que estar conectada. No, es ilegítimo o es una violación al sexto mandamiento que una persona ya está en fase terminal, ya no se puede hacer nada, ya va a morir y conectarla para estirarle más el dolor. Eso sería una violación al sexto mandamiento porque ya no se puede hacer nada. Ya la conexión es simplemente para que la persona sufra más. Ahí es mejor dejar morir, así es como se le llama dentro de la teología cristiana, dejar morir. Si la persona, los médicos entienden, conectada puede vivir más, hay posibilidades de mejoría, la persona aunque sigue sufriendo, todavía su vida puede estirarse un poco más, en ese caso hay que dejar a la persona conectada, porque el informe médico reconoce la posibilidad de mejoría y que extiende un poco más la vida con algo de calidad. Pero si solamente es estirar un dolor sin ninguna esperanza de nada, pues mantenerlo vivo más bien sería una violación al sexto mandamiento. Obviamente aquí hay muchas aristas, muchas cositas que considerar en cada caso particular, pero es como se discute el asunto. Para que no creamos que siempre es correcto dejar conectado, es de pronto lo que quería corregir. No siempre es correcto dejar conectado solo porque las máquinas están manteniendo a la persona con vida. No, tal vez haya que dejar desconectar. Por cierto, mientras estoy hablando de esto, caigo en cuenta que aquí en la iglesia hubo un caso así. Y legítimamente al hermano le tocó dejar que su familiar fuera desconectado, porque no había ninguna esperanza aquí en la iglesia. Punto número 5. No es un pecado quitar la vida en la guerra justa. Otro tema espinudo, la llamada guerra justa. O somos pacifistas, es decir, nunca guerra porque siempre hay muerte, o somos activistas, es decir, vamos a darle bala al que sea, siempre es correcto hacer guerra, o somos de la posición cristiana, reformada, conservadora, de la guerra justa. Entonces, ni para allá ni para el otro lado. Siempre que se pueda evitar la guerra, la evitaremos, pero si la guerra se dio, hay que ir a la guerra y los cristianos legítimamente pueden ir a la guerra y en la guerra tendrán que quitarle la vida a alguien y no sería una violación al sexto mandamiento. Se le llama la postura de la guerra justa. Miren los textos, Romanos 13. No, vamos a Lucas 22:36 otra vez. Recordémoslo. Y el que no tiene espada, venda su mano y compre una. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ir a pelear. El mismo Señor lo estaba diciendo. Y Romanos 13 no lo tengo en pantalla. Vayan en sus Biblias a Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios se resiste, y los que resisten recibirán condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para su bien.
para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Si una nación se levantara contra Colombia para quitarnos nuestro territorio injustamente, definitivamente, entonces hay que defender a la nación, porque otro grupo injustamente está quitando lo que es nuestro. Entonces habría que defender a la nación. Por ejemplo, si los grupos guerrilleros de Colombia toman posesión de Barbosa, pues son personas malas. El gobierno tiene que atacar a esas personas para que dejen de hacer el mal. Y si un cristiano fuere comisionado para atacar a esos grupos guerrilleros, el cristiano tiene que, en obediencia al mandamiento, ir a ese enfrentamiento, porque siempre son gente mala. Hay un autor que estuve leyendo, se me va el nombre, Ekman, así es el apellido de él, donde daba todas las distintas aristas que suceden para la discusión de la guerra justa. Entonces, un criminal, el robo de territorio, abuso de la autoridad de alguna nación soberana, en fin, varias cosas. Solamente les quería dejar en consideración eso. La guerra justa sería la postura que nosotros manejaríamos. Guerra justa. El ejército, si un soldado tuviera que prestar servicio militar, un policía, un cristiano policía. Ay, el hermano tiene que disciplinarlo en la iglesia porque el ladrón ese que estaba disparando a diestra y siniestra fue el hermano el que lo mató. Ese hermano no violó ningún mandamiento, ese hermano hizo lo justo. Tenía que disparar en defensa del bien. Sí, mi hermano. La legítima defensa, así es, legítima defensa. Punto 6. No es pecado la pena de muerte. Yo digo que definitivamente yo digo eso, el sexto mandamiento en estos temas éticos es el que toca más temas delicados. Miren que ya hemos tocado la guerra, hemos tocado el homicidio, hemos tocado ahora la pena de muerte. Miren Génesis 9, 5 y 6. No sé si lo tengo aquí. Sí, aquí lo tengo. Génesis 9 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. El argumento de Dios es imagen de Dios. El que destruye la imagen de Dios, su vida tiene que ser tomada. Amados, piensen en esto. Si las cárceles, o perdón, lo explico de otra manera. Las cárceles están llenas de personas a las que se les debería castigar con la pena de muerte, porque han tomado la vida de otra persona. Pero miren esto, luego van a una cárcel y los derechos humanos le tienen que dar 3 comidas, tienen que darle estudio, tienen que darle alguna profesión, tienen que cuidarlo, darle camita, darle todo, listo, no está en la calle, pero tienen que darle todo cuando esta persona tomó la vida de otro. Entonces, ¿qué pasó? Las cárceles se llenaron de personas que tomaron la vida. Luego, el delincuente que te robó, me falla ahora la memoria, me corrigen luego, te robó 1.499.000 pesos. A ese delincuente no lo pueden juzgar porque solamente se le puede dar prisión cuando roben desde 1.500.000 para arriba, porque las cárceles están tan llenas de asesinos que para qué le van a dar prisión a un delito de 1.499.000 pesos. Y los maleantes se saben todas esas leyes y por eso ellos cometen crímenes de acuerdo a lo que la ley, los derechos humanos les cuidan. Ajá. Ay, ese caso que hubo por ahí. Sí, era un criminal. Ese trans era un criminal. Sí. Fue ilegítimo, hermana. Fue ilegítimo porque el Estado es el que debe hacer eso. El Estado. Yo no puedo tomar mano por justicia propia. O sea, si alguien
Dios me guarde, pero bueno, mata a un familiar, yo no puedo luego aplicar yo la pena de muerte. Eso no me corresponde a mí. Si luego me dan prisión, pues me tocó porque yo no tengo el derecho. Ajá, ajá, claro. Ajá. Sí, uno piensa que es mejor porque se evita toda la ley colombiana y los derechos humanos cuando simplemente un maleante va y busca a otro maleante y lo ajusticia. Bueno, tomó venganza y uno hasta pudiera pensar, ah, mejor, porque la policía nunca va a poder hacer eso. Pero no, pues finalmente el Estado es el que tiene que hacer eso y si el Estado lastimosamente no lo hace, no podemos hacer más nada. Pero entonces el Estado debe sancionar con la pena de muerte. Hay algunos que dicen, no, pero finalmente hay naciones que tienen pena de muerte y de todas formas los delitos no han reducido. Bueno, si fuera el caso, es que no es porque los delitos reduzcan, es por justicia. Es que si el Señor lo mandó, toca hacerlo. Pero miren, hermano, les dejo de tarea, busquen Estambul, busquen las leyes de Estambul. En Estambul, hermano, empezaron a sancionar hasta por darse besos en la calle. O sea, por darse besos en la calle. Y esa nación empezó a castigar a los malos. Les estoy poniendo el ejemplo de lo fuerte hasta por besos en la calle. Y empezaron a sancionar a los malos, a dar penas de muerte, castigos durísimos, durísimos, pero justos. Se volvió una potencia mundial en menos de nada. En menos de nada. Era una ciudad súper pobre, una nación súper pobre. Empezaron a aplicar justicia, castigar los maleantes y la nación, en menos de nada, se convirtió en una potencia mundial. Porque claro, si los maleantes tienen derechos más que los buenos, pues la nación va en miseria porque no hay justicia, no hay derecho. Pero si el criminal sabe que por robarse, aunque sea un celular, le pueden dar una dura pena, entonces el criminal lo va a pensar dos veces. Pero si el criminal piensa, si me cogen me darán 2 días por mucho, porque no es un delito menor, entonces el criminal lo hace. No tiene problema con robar un celular. Él nunca va a pagar toda una cadena perpetua, unos latigazos, pena de muerte por robar un celular. Por mucho dura 2 días allá en la penitenciaría y sale. Entonces es el problema de no hacer justicia. Y en último lugar, y esto muy resumido, es pecado el aborto, creo que no necesito explicarlo. Mejor la pastilla del día después o cualquier método de planificación que implique la posibilidad de que el embrión, el espermatozoide fecunde y luego la pastilla mate. Porque la vida empieza desde la concepción y la pastilla del día después claramente va a actuar después que ya fecundó. Si fecundó una horita y a la horita la pastilla hizo algo, mató y es asesinato. Y la ley no te va a hacer nada, pero Dios sí te va a sancionar eso. Entonces, cualquier método, hay varios métodos que tienen ese riesgo de que puede ser que la mujer fecunde y luego la pastilla actúe, bueno, lo que sea. Hermanos, amadas hermanas, o bueno, familias, varones también, si están pensando en algún método de planificación, eviten que sea uno que actúe después de. Tiene que ser uno que definitivamente impida que haya fecundación. La fertilización in vitro. Wow, eso es horrible. Una vez un estudiante me argumentó en favor de eso y pues yo no sabía todo lo que era, pero después me enteré y yo dije, no, este estudiante, ¿qué le pasa? Es tomar óvulos, fecundarlos, jugar a Dios, hay 5, no más, fecundan 20, a ver cuál sobrevive, cuál es el mejor, y el que quedó mejor, ese es el que ponen en el vientre de la mujer, y los otros dos, los otros, ¿qué creen que hacen? En el mejor de los casos los congelan, digo en el mejor de los casos, pero lo normal es, destruyalos. Eso es horrible. La fertilización in vitro es horrible. Y ahí entraríamos entonces a la discusión de cómo debería ser la fecundación. ¿Fecundación o fecundidad? Fecundación.
Hombre y mujer, amados, si Dios los hizo estéril a alguno de los dos, hasta ahí llegó. Porque en el momento en el que una mujer es fecundada con el semen de otro hombre, eso sería adulterio. Eso sería adulterio. Por tanto, el hombre tampoco debe dar su esperma para que luego otra mujer por allá sea fecundada. No, solamente el varón y su esposa en la relación matrimonial normal. Ahí es donde debe ser el bebé. Si procedimientos médicos ayudaran a que el papá y la mamá, el matrimonio, quedaran embarazados, bueno, ahí me quedo corto de mis conocimientos, pero el principio es el matrimonio, no un tercero y mucho menos jugar a, venga, fecundemos 10 y miremos cuál casa. No, eso no. Tiene que ser por los medios que Dios ha dado. Por tanto, creo que ya está implícito en todo lo que he dicho, no es pecado la planificación familiar. Planificación familiar no es pecado siempre y cuando todos los medios que se escojan no atenten contra el bebé. Me queda un poco más por ver, voy a ir un poquito más rápido, porque ya se me acabó el tiempo. Número 8, es pecado exponer nuestra vida a situaciones extremas. Si yo no debo atentar contra mi vida, yo debo tener cuidado de no estar practicando deportes extremos en los que si no hago bien la maroma, muero. Eso sería pecado. Una vez me pasó, hermanos, yo iba a saltar en unos charcos, había un barranco que saltar. El punto donde uno saltaba era muy resbaloso. Y sí o sí tenía que saltar porque abajo me esperaba una piedra. Pero un montón de hombres lo hicieron. Yo intenté y me resbalé. No caí, pues. Yo dije, vino a mí el sexto mandamiento. Y dije, si yo me caigo aquí, yo me doy un totazo por pecado, porque yo no tengo por qué saltar. Mejor me quedé con mi familia bañándome tranquilito. Muchos lo hicieron, yo sentía que no, de verdad empecé a temblar, me dio mucho miedo, porque yo decía, mi vida está en peligro, mejor no salté. Exponer la vida a situaciones extremas es un pecado contra el sexto mandamiento. Es pecado aquello con lo cual expongo la vida de los demás, conducir embriagado. Interesantemente, las leyes lo ponen como intento de asesinato. Le llaman homicidio culposo y homicidio doloroso. Tienen dos categorías cuando la persona maneja borracha, porque entienden que sabía los peligros, aún así lo hizo, cometió homicidio doloroso. Homicidio doloroso. ¿Doloso? Ah, sí. Yo juraría que leí doloroso y varias veces consulté fuentes. Bueno, acepto la corrección. Doloso. Yo sí pensaba, porque doloroso, siempre va a doler el homicidio, siempre le va a doler a la familia. Gracias por la corrección. Bueno, doloso. Doloso y culposo. Tienen esas dos categorías. Es pecado agredir e insultar, eso ya lo vimos. Y la ira justa no es pecado, pero mi reacción sí puede ser pecado. Escribí mal ahí. Finalmente, para terminar con el tema ya de la ira que tiene que ver con el sexto mandamiento. La ira justa no es pecado. ¿Qué es la ira justa? Cuando yo me ofendo porque pecan contra Dios. Normalmente nos ofendemos porque pecan contra nosotros. Eso sí me enoja. Que pequen contra Dios, bueno, ya verán ellos. Si pecan contra mí, me tocan el manto de gloria y sí saco todo mi enojo. Eso es pecado cuando es por mí. Cuando es por Dios, me debo enojar. Pero, aunque la ira sea justa, mi reacción puede ser injusta y puede ser pecado. Esto es un consejo muy práctico. Vamos a ver, el papá le dice al muchacho, no llegues después de las 10. El muchacho llegó después de las 10. El papá va justamente a estar enojado porque violó un mandamiento que el papá había dado y los hijos deben ser obedientes. Pero si tan pronto ese muchacho entra por la puerta, el papá le da una cachetada, una bofetada, lo insulta, poca cosa, entonces ya su reacción se convirtió en pecado. Porque aunque justamente estaba enojado y ese muchacho merecía un castigo, la forma en la que el padre reaccionó fue desproporcionada, fue pecaminosa y entonces aunque la ira era justa, no reaccionó debidamente. Y eso nos ayuda, amados hermanos, a no creer que siempre que nos enojamos, aunque justo, hemos de reaccionar como se nos ocurra. No,
Podemos enojarnos, la Biblia no prohíbe que nos airemos, dice airaos, pero no pequéis. Pero por eso dice no pequéis, porque aunque estemos justamente enojados, podemos reaccionar mal. Paremos ahí, amados, terminemos orando. Señor Dios, te alabamos, te reconocemos como el dador de la ley y que por medio de este mandamiento, Señor, tú nos enseñas muchas cosas, demasiadas cosas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a caminar en obediencia a ti, guardando tus mandamientos, guardando la ley de no matar, obedeciendo todas las implicaciones positivas que hemos visto, pero también las implicaciones negativas que no se ven tan sencillamente. Guárdanos, Señor, de ser asesinos, de matar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén.